secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención de María del Rosario N. en Magdalena, Jalisco. Es identificada como presunta operadora del cártel Jalisco Nueva Generación. Era buscada por el FBI de En las primeras horas de la madrugada, cuando el silencio envolvía las calles de la colonia El Llano, en Magdalena, Jalisco, se llevó a cabo un operativo que parecía salido de una película de espías. Sin sirenas ni disparos que alertaran a los vecinos, solo se escuchaban los pasos decididos de los elementos del Gabinete de Seguridad Nacional, que ingresaron con precisión a una vivienda aparentemente común. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no tardó en anunciar lo que calificó como un golpe maestro: la captura de María del Rosario N., una mujer que, detrás de un perfil discreto, ocultaba una de las mentes más peligrosas del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención fue resultado de semanas de trabajo coordinado. Los equipos de inteligencia mexicanos habían estado conectando piezas como si armaran un rompecabezas invisible. La Secretaría de Seguridad, la FGR, la Marina y la Guardia Nacional colaboraron en silencio, compartiendo información con la ATF y otras agencias estadounidenses. El desenlace llegó tras un monitoreo encubierto en la calle Guasima, donde movimientos sospechosos confirmaron lo que ya se presumía: la mujer se encontraba allí, oculta a plena vista, como siempre lo había hecho. Con una orden de cateo en mano, el operativo se ejecutó con precisión milimétrica. María del Rosario N. se rindió sin ofrecer resistencia, quizás sabiendo que su imperio de sombras finalmente había sido expuesto a la luz. Junto a ella fue arrestado Moisés N., otro presunto integrante del cártel, quien fungía como su escolta y asistente. Al inspeccionar la propiedad, los agentes descubrieron lo que parecía un centro de operaciones disfrazado de hogar común: 2 armas de fuego, una de ellas ostentosamente bañada en oro, paquetes de droga listos para su distribución y sofisticados equipos de comunicación con tecnología de encriptación. El verdadero impacto de esta captura radica en lo que María del Rosario N. representa. No se trata de una delincuente común, sino de una figura con una orden de arresto emitida por la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas. Los cargos en su contra incluyen desde la adquisición y coordinación de armas destinadas a Jalisco hasta la conspiración para traficar metanfetamina y fentanilo a través de los cruces fronterizos de El Paso, complementados por una vasta red de lavado de dinero y tráfico de personas que operaba a ambos lados de la frontera. Su detención, confirmada el 5 de mayo por Harfuch, desató reacciones inmediatas tanto en México como en Estados Unidos. Para los analistas en seguridad, este arresto representa uno de los golpes más contundentes a la estructura logística del cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos meses. Tras la detención, la vivienda quedó bajo resguardo policial, mientras los aprehendidos fueron trasladados al Ministerio Público. Aunque las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso, fuentes cercanas sugieren que podría derivar en un proceso de extradición, dada la presión ejercida por el gobierno estadounidense, ansioso por juzgar a quienes alimentan la crisis de drogas en sus calles. La captura de María del Rosario N. evidenció la eficacia de la estrategia de inteligencia que Harfuch ha defendido: cooperación internacional sin ceder soberanía nacional. En Magdalena no se oyeron disparos, pero el mensaje fue claro: nadie está a salvo cuando México decide actuar, ni siquiera aquellos que figuran en las listas de los más buscados por el FBI. La trayectoria de María del Rosario N. dentro del cártel Jalisco Nueva Generación representa uno de los ascensos más sorprendentes y menos documentados en la historia reciente del crimen organizado en México. Lo que comenzó como una relación sentimental con Javier El Dorado Guzmán, un mando medio del cártel abatido en 2014 durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Puerto Vallarta, se transformó en una carrera delictiva que desafió todas las expectativas. Cuando Javier murió, todos pensamos que ella simplemente desaparecería, como suele ocurrir con las parejas de los capós, comentó bajo anonimato un exagente de la Fiscalía de Jalisco. Nadie anticipó que no solo se quedaría, sino que escalaría posiciones hasta convertirse en una pieza clave para la organización. Según expedientes confidenciales consultados por diversas fuentes, María del Rosario no era una simple acompañante. Durante los años que compartió con El Dorado, absorbió conocimientos esenciales sobre logística, redes de distribución y, en especial, sobre los puntos débiles de los sistemas de vigilancia en la frontera. Se sumaría su prodigiosa memoria para recordar nombres, ubicaciones y cifras exactas la convirtió en una especie de base de datos humana para la organización. Tras la muerte de su pareja, enfrentó el escepticismo interno característico de una estructura patriarcal. Sin embargo, al contar con información valiosa y contactos estratégicos,
logró posicionarse inicialmente como enlace en operaciones de menor escala. Su primera prueba decisiva llegó cuando coordinó exitosamente el ingreso de un cargamento de precursores químicos por el puerto de Manzanillo, eludiendo a las autoridades mediante un ingenioso sistema de contenedores con doble fondo. No era solo su inteligencia lo que la volvía valiosa, explica un criminólogo especializado en estructuras del narcotráfico, sino su capacidad para mantenerse emocionalmente desapegada en decisiones críticas. Donde los hombres del cártel solían reaccionar con violencia ante los problemas, ella calculaba fríamente los costos y beneficios. Esta aproximación empresarial al delito la hizo extraordinariamente eficaz. Entre 2015 y 2017, María del Rosario consolidó su posición, desarrollando una red de informantes en puertos, aduanas y cruces fronterizos. A diferencia de otros operadores que recurrían a la coerción, ella estableció vínculos basados en incentivos económicos meticulosamente calculados, lo suficientemente generosos para asegurar lealtad, pero no tan elevados como para levantar sospechas. Su ascenso definitivo ocurrió en 2018, cuando detectó y desactivó una operación encubierta que buscaba infiltrar agentes en la estructura financiera del cártel. Según versiones no confirmadas oficialmente, María del Rosario habría identificado a 3 agentes encubiertos analizando patrones de comportamiento y discrepancias en sus historiales fabricados. No los eliminó, y eso fue lo brillante, señala un analista de seguridad. En lugar de ordenar ejecuciones, lo cual habría alertado a las autoridades, orquestó una campaña de desprestigio interno que los aisló operativamente, mientras enviaba información falsa a través de ellos. Durante meses, las agencias creyeron tener ojos dentro del cártel, cuando en realidad estaban recibiendo datos manipulados. Esta demostración de astucia estratégica la catapultó a la cúpula operativa del CJNG. Para 2020, ya controlaba personalmente las operaciones financieras más delicadas y había desarrollado lo que algunos expertos describen como un sistema nervioso paralelo dentro del cártel, una red de comunicación e inteligencia que operaba de manera independiente de las estructuras tradicionales y respondía únicamente a ella y a los líderes máximos. Uno de los aspectos más inquietantes revelados tras la captura de María del Rosario N fue su meticulosamente construida red de exagentes, tanto mexicanos como estadounidenses, que le proporcionaban información privilegiada, protección y asesoría estratégica. Los dispositivos electrónicos confiscados en su domicilio han comenzado a revelar una compleja red de complicidades que trasciende fronteras e instituciones. Según documentos parcialmente desclasificados por el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, María del Rosario mantenía contacto frecuente con al menos 6 exagentes, 3 mexicanos que habían trabajado en la extinta Policía Federal y en la Fiscalía General, y 3 estadounidenses con pasado en la DEA, la Patrulla Fronteriza y una agencia de inteligencia cuyo nombre permanece censurado en los informes. No estamos hablando de agentes de bajo rango, explicó un funcionario de alto nivel bajo condición de anonimato. Algunos de estos individuos tuvieron acceso a información confidencial sobre estrategias binacionales contra el narcotráfico, conocían a detalle los protocolos, las vulnerabilidades de los sistemas de vigilancia y, lo más preocupante, los métodos de encubrimiento de operaciones en curso. El reclutamiento de estos exagentes seguía un patrón sofisticado. Primero, identificaba a elementos con problemas financieros o con resentimientos institucionales. Luego, a través de intermediarios, les ofrecía consultorías aparentemente legítimas para empresas de seguridad privada. Una vez comprometidos, la relación evolucionaba gradualmente hacia colaboraciones cada vez más comprometedoras. Un caso particularmente alarmante es el de un exagente identificado en los documentos como Deltacom, quien habría trabajado durante 15 años en una unidad de élite antinarcóticos de Estados Unidos. Este individuo no solo proporcionaba información sobre operativos planeados, sino que también ayudó a identificar a agentes encubiertos, poniendo en riesgo sus vidas. Lo verdaderamente inquietante, señala un especialista en seguridad nacional, es que estos exagentes conservaban contactos activos dentro de sus instituciones, a través de almuerzos informales, reuniones con antiguos colegas o incluso vínculos familiares, continuaban teniendo acceso a información confidencial que posteriormente canalizaban hacia el cártel. La retribución para estos traidores no siempre era directamente económica. María del Rosario había ideado un sofisticado sistema de recompensas que incluía inversiones en negocios legales a nombre de familiares, propiedades en destinos turísticos registradas mediante prestanombres, e incluso participaciones en empresas offshore establecidas en paraísos fiscales como Belice y las Islas Caimán.
Los primeros interrogatorios también han revelado que algunos de estos exagentes justificaban su traición con discursos de desilusión institucional. Me cansé de detener capó sabiendo que el sistema los liberaría, habría confesado uno de ellos. Al menos con María del Rosario, añadió, había claridad en las reglas del juego. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han conformado un grupo especial conjunto para investigar a fondo estas conexiones, con énfasis en determinar si alguno de estos exagentes aún conserva influencia en operaciones activas. Esta investigación podría derivar en una purga considerable dentro de diversas dependencias de seguridad en ambos lados de la frontera. La detención de María del Rosario N no fue un hecho aislado, sino el punto culminante de una transformación silenciosa pero profunda en las estructuras del crimen organizado en México, la creciente participación de mujeres en funciones de liderazgo y operación estratégica. Históricamente, las mujeres en el ámbito del narcotráfico mexicano ocupaban roles periféricos como esposas, amantes o familiares de capós relevantes, cumpliendo tareas logísticas o fungiendo como prestanombres de propiedades y bienes. Esta invisibilidad les otorgaba cierta protección, pero también límites marcados en cuanto al poder y la capacidad de decisión. El cambio comenzó a notarse hacia finales de la década de 2000, explica una investigadora especializada en antropología criminal. La guerra contra el narcotráfico fragmentó los liderazgos tradicionales y generó vacíos de poder que requerían ser llenados con rapidez. Las mujeres que conocían las operaciones, pero rara vez estaban bajo el radar de las autoridades, encontraron oportunidades para asumir mayores responsabilidades. El caso de Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, marcó un precedente mediático. Sin embargo, operadoras como María del Rosario N representan una nueva generación que ha refinado el enfoque hacia el poder criminal. A diferencia de sus predecesoras, que a menudo adoptaban actitudes ostentosas y masculinizadas para obtener respeto, estas nuevas líderes cultivan deliberadamente perfiles discretos y utilizan los estereotipos de género a su favor. Les conviene que las subestimen, señala un agente especializado en crimen organizado. Pueden pasar inadvertidas en eventos sociales, cruzar fronteras con menor escrutinio y moverse en entornos donde un hombre con el mismo nivel de autoridad levantaría sospechas de inmediato. Los informes de inteligencia documentan al menos 23 mujeres que actualmente ocupan cargos de mando medio y alto en diversas organizaciones criminales mexicanas. Sus funciones son variadas, desde la administración de finanzas y lavado de capitales hasta la coordinación logística, la gestión de relaciones internacionales con otros cárteles e incluso la supervisión de la producción de drogas sintéticas. En el caso particular del CJNG, la estructura incluye un consejo femenino no oficial que se encarga de gestionar aspectos clave como las relaciones con funcionarios corruptos, la infiltración en empresas legítimas y el monitoreo de redes sociales para anticipar operativos. María del Rosario N era, según fuentes de inteligencia, la coordinadora de este grupo. Un aspecto especialmente inquietante de esta evolución es cómo estas mujeres han desarrollado métodos propios de control y disciplina dentro de las organizaciones. A diferencia de los líderes masculinos, que suelen recurrir a demostraciones públicas de violencia, operadoras como María del Rosario implementan sistemas más discretos pero igual de eficaces. No necesitan colgar cuerpos de puentes para enviar un mensaje, explica una socióloga que ha investigado el fenómeno. Han perfeccionado mecanismos como el castigo económico, el aislamiento social y la manipulación psicológica para mantener la lealtad sin generar la atención mediática que atrae la violencia explícita. Las autoridades reconocen que los protocolos tradicionales de inteligencia y vigilancia, diseñados principalmente para detectar patrones masculinos de comportamiento delictivo, han sido insuficientes para identificar y neutralizar a esta nueva generación de criminales. Lideresas criminales. La captura de María del Rosario N podría representar un punto de inflexión en esta dinámica, pero también evidencia cuánto tiempo han operado estas figuras sin ser debidamente reconocidas como amenazas prioritarias. El hallazgo más sorprendente durante el cateo a la residencia de María del Rosario no fueron las armas ni los estupefacientes, sino el complejo entramado tecnológico que había construido para coordinar las actividades del cártel. Lo que las autoridades encontraron va mucho más allá de simples teléfonos encriptados o computadoras protegidas, era un auténtico centro de mando digital, con capacidades que rivalizaban con las de algunas agencias de inteligencia. El cuarto acolchonado descubierto en la vivienda funcionaba como una jaula de Faraday improvisada, pero funcional, un espacio donde los dispositivos electrónicos quedaban completamente aislados de cualquier posibilidad de interceptación externa. Dentro de esta habitación,
María del Rosario coordinaba comunicaciones utilizando un sistema de redes superpuestas que incluía enlaces satelitales directos, redes privadas virtuales, VPNs, en cascada y un protocolo de comunicación personalizado, desarrollado específicamente para el cártel. Lo que vimos allí representa la evolución del narcotráfico hacia lo que podríamos denominar Narco 4.0, explicó un especialista en ciberseguridad que participó en el análisis preliminar de los equipos decomisados. No estamos hablando simplemente de criminales que hacen uso de la tecnología, sino de una organización que ha integrado la innovación tecnológica como ventaja competitiva fundamental. Entre los dispositivos incautados destacan servidores con sistemas de almacenamiento distribuido y encriptado, que contenían lo que los investigadores describen como un CRM criminal, una base de datos meticulosamente estructurada con información sobre rutas, contactos, funcionarios corruptos, competidores y clientes, todo clasificado con etiquetas de prioridad y niveles de fiabilidad. Particularmente alarmante fue el hallazgo de un sistema de vigilancia algorítmica que monitoreaba de forma constante fuentes abiertas, desde redes sociales hasta registros públicos, en busca de menciones a operaciones del cártel o movimientos inusuales de fuerzas de seguridad. Este sistema empleaba técnicas básicas de inteligencia artificial para identificar patrones sospechosos y emitir alertas tempranas. Tenían la capacidad de saber que los estábamos observando, incluso antes de que nosotros confirmáramos su identidad, confesó un agente involucrado en la investigación. Su sistema de contravigilancia electrónica detectaba patrones de actividad telefónica anómala en determinadas zonas y enviaba notificaciones automáticas a los operadores en campo. María del Rosario también había establecido un estricto protocolo de seguridad digital para todos los miembros clave del cártel, uso obligatorio de red Tor para comunicaciones delicadas, rotación continua de dispositivos físicos, utilización de criptomonedas para operaciones financieras y un sistema de mensajería propio con mensajes autodestructivos. Los equipos electrónicos encontrados en la vivienda revelan que el CJNG, bajo su liderazgo, estaba experimentando con tecnologías emergentes como blockchain, para crear registros inalterables pero anónimos de transacciones, drones modificados para vigilancia y transporte de paquetes pequeños, y software de reconocimiento facial para detectar posibles agentes infiltrados en sus zonas de operación. Lo más inquietante fue encontrar evidencia de intentos de reclutamiento dirigidos específicamente a ingenieros en sistemas, desarrolladores de software y especialistas en ciberseguridad. Ofrecían sueldos 3 veces superiores a los del mercado tecnológico formal, indicó un investigador, con especial interés en expertos en cifrado y protección de datos. Este enfoque tecnológico ha transformado radicalmente el modo en que operan los cárteles. Ya no dependen exclusivamente de la fuerza bruta o la intimidación, sino que han incorporado capas de sofisticación digital que complican seriamente su detección y desarticulación. El caso de María del Rosario evidencia que la lucha contra el narcotráfico también se libra ahora en el frente cibernético, un terreno en el que las autoridades, con frecuencia, se encuentran en desventaja en términos de recursos y velocidad para adaptarse. Uno de los capítulos más oscuros en el historial delictivo de María del Rosario tiene que ver con su meticulosa estructuración de una alianza estratégica con la Mara Salvatrucha, MS-13, orientada específicamente al tráfico de personas. Lo que comenzó como una relación meramente transaccional para facilitar el paso de drogas por territorios controlados por la pandilla centroamericana, la operación evolucionó hacia un macabro modelo comercial que mercantilizaba vidas humanas. Los documentos recuperados en la residencia de María del Rosario incluyen libretas codificadas que, una vez descifradas, revelaron un sistema clasificatorio estremecedor. Los migrantes interceptados eran organizados según criterios como edad, condición física, nivel educativo y aprovechamiento potencial. Esta última categoría determinaba si serían utilizados para trabajos forzados en laboratorios clandestinos, explotación sexual o como mulas para el transporte de estupefacientes. Es uno de los sistemas más deshumanizantes que hemos documentado, explicó un investigador especializado en trata de personas. Asignaban códigos numéricos a cada individuo y calculaban su retorno de inversión con base en distintos escenarios de explotación. La alianza funcionaba mediante un esquema de subcontratación criminal. Células de la MS-13 en Guatemala, El Salvador y Honduras reclutaban personas vulnerables con promesas engañosas de un paso seguro hacia Estados Unidos. Una vez en territorio mexicano, eran entregados a operadores del CJNG, quienes los concentraban en casas de procesamiento, eufemismo utilizado en sus comunicaciones internas,
donde permanecían hasta ser asignados a distintos destinos según la clasificación establecida. Particularmente rentable resultaba el esquema de servidumbre por deuda. Migrantes con familiares ya establecidos en Estados Unidos eran obligados a trabajar en condiciones de explotación hasta saldar montos arbitrariamente fijados, generalmente entre 5 y 10 veces superiores al costo del cruce fronterizo. Mientras tanto, sus familiares recibían amenazas indirectas, respaldadas ocasionalmente por videos intimidatorios. Para María del Rosario, este negocio representaba una doble ventaja. Generaba ingresos significativos con mínima inversión inicial y creaba una red humana reutilizable para otras operaciones del cártel. Los migrantes más confiables, por lo general, aquellos con lazos familiares sólidos, eran eventualmente reclutados como distribuidores de bajo nivel, vigilantes o informantes en diversas ciudades de Estados Unidos. La estructura operativa de esta red quedó registrada en archivos encriptados encontrados en una de las computadoras portátiles decomisadas. El sistema incluía rutas específicas, puntos de descanso, casas de seguridad y contactos corruptos en pasos fronterizos. También detallaba métodos para eludir la detección, como el uso de familiares señuelo, técnicas de camuflaje en transportes comerciales legítimos y cronogramas calculados para aprovechar cambios de turno en puntos de control. Lo que vemos aquí es una industrialización del sufrimiento humano, declaró un fiscal especializado en crimen organizado. Han aplicado principios de logística empresarial y gestión de cadenas de suministro a una actividad que, en esencia, representa esclavitud moderna. Las autoridades estiman que esta alianza entre el CJNG y la MS-13 podría haber traficado con más de 8.000 personas en los últimos 3 años, generando ingresos superiores a los 120 millones de dólares. El dinero se repartía según una fórmula previamente acordada, 40% para el CJNG, 30% para las células de la MS-13, 20% para operadores logísticos y 10% destinado a sobornos institucionales. La desarticulación de esta red específica representa uno de los mayores logros derivados de la captura de María del Rosario N., aunque los investigadores admiten que estructuras similares probablemente continúan operando bajo nuevos liderazgos. Como advirtió un agente, desmantelamos una operación, pero el modelo de negocio ya ha sido establecido y replicado. La demanda sigue existiendo, y mientras eso ocurra, surgirán nuevos operadores. De todos los negocios ilícitos coordinados por María del Rosario N., ninguno generaba más beneficios ni causaba mayor devastación que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Los documentos intervenidos muestran que, bajo su dirección, el CJNG transformó por completo su estrategia respecto a esta droga sintética. Pasó de ser un producto secundario a convertirse en la principal fuente de ingresos para ciertas células operativas. Lo que encontramos es, esencialmente, un plan de negocios diseñado para envenenar sistemáticamente a miles de estadounidenses, afirmó un analista especializado en narcóticos que examinó los archivos recuperados. Habían estudiado detalladamente los patrones de consumo, las rutas de distribución e incluso estrategias de marketing dirigidas a diferentes perfiles demográficos. María del Rosario había establecido conexiones directas con proveedores químicos en China, quienes suministraban los precursores necesarios para la elaboración de fentanilo. En lugar de depender exclusivamente de importaciones del producto terminado, creó una red de laboratorios ilegales en Jalisco, Michoacán y Sinaloa eran utilizados para la producción del fentanilo bajo condiciones controladas, lo que permitía minimizar la dependencia de insumos externos y maximizar los márgenes de ganancia. Particularmente inquietante fue la documentación encontrada sobre lo que internamente denominaban el programa de expansión de mercado. Este consistía en mezclar dosis subletales de fentanilo con otras drogas, como cocaína, metanfetamina e incluso marihuana, con el propósito explícito de generar dependencia cruzada en consumidores que no eran habituales de opioides. Las comunicaciones internas se referían a esta táctica como siembra de clientes y detallaban zonas prioritarias para su implementación. Es una estrategia meticulosamente calculada para crear adictos, afirmó un toxicólogo consultado por las autoridades. Las personas consumen lo que creen que es su droga habitual, experimentan el potente efecto del fentanilo añadido y, poco a poco, desarrollan una dependencia física. Para cuando se dan cuenta, ya están atrapadas en una adicción mucho más severa. Los documentos financieros decomisados muestran que una sola ruta de distribución hacia California podía generar hasta 4 millones de dólares semanales en ganancias netas. La operación que María del Rosario coordinó en julio de 2023, mencionada en el expediente como Embarque Dorado,
involucraba 150 kilogramos de fentanilo con una pureza superior al 90%, cantidad suficiente para producir millones de dosis letales. El impacto de estas operaciones en la crisis de opioides en Estados Unidos es difícil de cuantificar con exactitud, pero estimaciones conservadoras sugieren que el fentanilo distribuido bajo la supervisión de María del Rosario podría estar vinculado directamente a miles de muertes por sobredosis en estados como California, Arizona y Texas. Las autoridades sanitarias de estos estados han documentado aumentos alarmantes en emergencias relacionadas con opioides sintéticos, especialmente en condados fronterizos. Estamos hablando de una auténtica arma de destrucción masiva, afirmó un funcionario de salud pública estadounidense familiarizado con el caso. Cada kilo de esta sustancia que cruza la frontera tiene el potencial de matar a miles de personas, desestabilizar sistemas de salud locales y destruir comunidades enteras. La sofisticación logística para el contrabando de fentanilo incluyó métodos innovadores como el uso de implantes quirúrgicos en animales que transportaban cápsulas herméticamente selladas, compartimentos ocultos en piezas de maquinaria industrial aparentemente legítima, e incluso drones para evitar completamente los puestos fronterizos en áreas remotas. María del Rosario había desarrollado también un sistema de distribución secundaria dentro de Estados Unidos, diseñado para minimizar la exposición del cártel. Este sistema empleaba a distribuidores locales sin vínculos previos con organizaciones criminales mexicanas. A estos individuos, denominados consultores farmacéuticos en las comunicaciones cifradas, se les proporcionaba entrenamiento especializado sobre la manipulación segura del producto y técnicas para evitar la detección por parte de las autoridades. La captura de María del Rosario N ha desencadenado una serie de reacciones dentro del CJNG. Las agencias de inteligencia han registrado movimientos inusuales en bastiones clave, lo que sugiere una reestructuración interna urgente. La caída de una figura tan relevante ha provocado un vacío de poder que diversas facciones dentro del cártel intentarán llenar mediante enfrentamientos y demostraciones de fuerza, con el fin de establecer nuevas jerarquías. Zonas como Zapopan, Tepatitlán y Lagos de Moreno han experimentado un aumento en la presencia armada, y se han interceptado comunicaciones que indican la formación de al menos 3 grupos en disputa por el control de las operaciones logísticas que ella dirigía. Este vacío también ha ocasionado interrupciones operativas en el cártel, como el retraso de cargamentos y la suspensión de negociaciones internacionales. La fragmentación del imperio criminal podría derivar en una violencia aún más caótica e impredecible, ya que las células menores podrían actuar de forma más agresiva y descoordinada. Además, el cártel de Sinaloa ha comenzado a explorar territorios tradicionalmente controlados por el CJNG, buscando aprovechar esta debilidad momentánea. Las autoridades temen que esta fragmentación derive en una guerra abierta entre facciones, con un incremento significativo de la violencia. Frente a este panorama, las autoridades permanecen en estado de alerta y siguen de cerca las reacciones del CJNG. No obstante, resulta evidente que la caída de María del Rosario N podría ser solo el inicio de una nueva etapa en la guerra por el control del narcotráfico en México.